¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es ¿Qué rayos? Y el día de hoy tenemos un tema para el programa que les va a encantar. Pues ya saben que nos encanta el espacio, así que hoy vamos a hablar de las nuevas fronteras espaciales. Por ejemplo, ¿saben ustedes cómo es el campo electromagnético en Júpiter? ¿O por qué es importante estudiar a Plutón? ¿O cuáles son los siguientes retos de las misiones espaciales? ¿Cuánto tiempo le tomó a Juno llegar a Júpiter y cuánto tiempo más va a pasar allá? ¿Qué estamos aprendiendo de eso? Todo esto hoy en ¿Qué rayos? Bienvenidos, comenzamos. Le toma alrededor de 4 horas y 25 minutos a la sonda New Horizons establecer comunicación con la Tierra. Juno está protegida de las radiaciones por una armadura de titanio que pesa 180 kilogramos. Los motores solares de Juno son impulsados por 18,000 sistemas fotovoltaicos. El viaje a Plutón equivale a ir 32 veces de la Tierra al Sol. La misión New Horizons terminará oficialmente en el año 2026, cuando ya no reciba la suficiente energía del Sol para impulsarse y enviar información. Hola, yo soy Pisu. Yo soy Pau. Y esto es ¿Qué rayos? Y como ya te habíamos dicho, el día de hoy estamos entendiendo mejor las nuevas fronteras del espacio. El entenderlo y estudiarlo ha ido cambiando muchísimo. Desde el principio de la humanidad hemos tenido curiosidad por saber qué hay más allá de nuestro planeta. Sin embargo, de entonces a la fecha, la tecnología y la ciencia con la que nos apoyamos para estudiarlo ha ido creciendo y cambiando a pasos realmente agigantados. Claro, de hecho, Pisu, yo te pregunto, y a todos ustedes que nos ven, ¿cuándo se les hubiera ocurrido que el universo se nos pudiera hacer chiquito? Así es, ahora las naves que teníamos ya llegaron a los lugares a los que podían llegar y queremos llegar a más, así que todo este universo infinito en expansión ya no nos es suficiente, ya se nos quedó chiquito. Claro, y esto implica un reto muy grande en términos tecnológicos porque las distancias en el universo son espectacularmente grandes y eso requiere entonces de tecnología y de ciencia más avanzados porque, por ejemplo, hoy no hemos sido capaces de construir una nave que pueda realizar ese tipo de trayectos de ida y vuelta. Hoy la tecnología todavía no llega a eso. No obstante, ya tenemos una estación espacial internacional prácticamente constantemente en el espacio con seres humanos trabajando ahí. Claro, de hecho también el problema de esa nave que no puede ir y venir es que no puede ser habitable porque pues irías, probablemente ese trayecto te toma 20 años Claro. Y en una sola misión ya se fue el resto de tu vida y aparte ni siquiera sabes si vas a regresar. Entonces, Una mejor no misión intentamos. de 20 años. Es un costo muy alto para lo que requiere en términos de estudio y preparación la comunidad científica y lo que querríamos serían misiones ligeramente más cortas, pero eso implica mucho más ambición por parte del ser humano para ir más fuerte, más alto y más rápido, como diríamos en el deporte, llevándolo al avance tecnológico. Así es, Pisu. De hecho, en 2002 justamente se abre el programa New Frontiers o Nuevas Fronteras, que es para las nuevas misiones espaciales y para superar las fronteras que ya tenemos y a los que ya hemos llegado. Y justamente está dividido en 3. 3 misiones. New Horizons, que es la primera, y esta a lo que se dedica Es justamente a hacer investigación de los planetas que se les conoce planetas enanos, como por ejemplo Plutón, que por eso ya no es considerado un planeta dentro de nuestro sistema solar, ese es aparte. Exactamente. Número 2. Tenemos el programa Juno, Que justamente fue la órbita que se lanzó para estar en Júpiter. Les platicamos de ella en varios programas, espero que ya hayan puesto atención. en estos momentos se encuentra justamente estudiando la superficie de Júpiter, precisamente la sonda Juno, y el programa OSIRIS-REx. Que lo que hace, esto está increíble, va a ir a los asteroides, va a recuperar muestra de los asteroides y la va a traer aquí a la Tierra para que sea analizada. Ahí el gran reto precisamente es necesitamos tecnología adicional que nos ayude a completar todo este tipo de retos. Y es por ello que te invito a que veamos juntos, güera, el siguiente reportaje. Vamos. Vamos para allá. Después del Sol y la Luna, el objeto más difícil de identificar en el cielo es el planeta Júpiter, que fue nombrado así porque en la mitología romana, Júpiter era el dios principal, el padre de todos los dioses y de los hombres. Se decía que su esposa, Juno, lo vigilaba desde el cielo y es por eso que se nombró así a la sonda espacial que tiene la misión de investigar a este planeta. Júpiter se encuentra a una distancia aproximada de 584 millones de kilómetros de la Tierra. Su tamaño es 300 veces mayor al de nuestro planeta y la órbita alrededor del Sol, es decir, su año, dura 12 veces más. Es el planeta más grande del sistema solar y está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, al igual que el Sol.
La enorme cantidad de masa que posee hace que la presión en su interior sea tan fuerte que los gases que lo conforman se transforman en líquidos con la capacidad de conducir electricidad, por lo que su campo electromagnético es enorme, tan grande que solo el del Sol es mayor. La nave espacial Juno fue lanzada en el año 2011 en Florida, Estados Unidos, y viajó casi 5 años hasta llegar a Júpiter. Tiene el tamaño aproximado de un autobús y es el objeto más rápido que ha creado el hombre. Alcanzó una velocidad de aproximadamente 265,000 kilómetros por hora. El 4 de julio de este año, la nave entró a la órbita de Júpiter, donde dará 32 vueltas por aproximadamente un año. Como la radiación, el campo electromagnético y la gravedad son muy altas, esta nave no podrá salir de Júpiter y su misión terminará estrellándose en la superficie, no sin antes haber mandado muchísima información de regreso para analizarla. ¿Qué va a estudiar en Júpiter? La composición de la atmósfera de Júpiter. Determinará la existencia de agua en el planeta. Mapear los campos electromagnéticos y de gravedad para así poder revelar la estructura del planeta a profundidad. Al final de la misión se habrá recolectado información que permitirá entender mejor el origen y evolución de los planetas y el Sol. Hasta ahora la misión ha sido todo un éxito y las primeras imágenes de la superficie del planeta ya llegaron a la Tierra y están siendo analizadas. Así que el trabajo continuará para poder conocer más cosas sobre el universo. ¡Wow! ¿Qué les parece la información que acabamos de compartir con ustedes sobre Juno y Júpiter? Es en verdad una misión espectacular en muchos sentidos, como pudiste ver en el reportaje. Pero es momento también de hablar no solamente de Júpiter, el más grande planeta de nuestro sistema solar, sino de Plutón, en este caso el más pequeño y quien fuera en un momento dado el 9º planeta de nuestro sistema solar. Ya no lo es. Esto es muy importante. La clasificación de objetos celestiales ha cambiado. Y dentro de este cambio, Plutón, por su tamaño, ya no aplica para ser considerado como un planeta formalmente dentro del sistema solar, sino como un planeta enano. De hecho, la sonda New Horizons tomó fotos espectaculares del planeta cuando estuvo pasando cerca de él en su camino justamente a Júpiter. ¿Y qué haces, Pau? Vas a ver, Pisu, esto está increíble. Se han utilizado naves no tripuladas para este tipo de estudios y de hecho se parece un poco al control que está utilizando Pau, como si habláramos de un dron enorme, Pau. Ven a lo que me Pau, cuidado, 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 Pau. Perdón. Se trata de controlar justamente Ya. naves como la que acaba de pasar arribita de nosotros, pero con la intención de poder no arriesgar a un ser humano en el afán de continuar estudiando los planetas, y me refiero al riesgo de mandarlos muy lejos, Pau, no de que nos rebane la cabeza un dron. No, perdón. Pero es parte justamente del gran reto que hoy tenemos. Así que, ¿cómo ves? ¿Te queda más o menos claro cómo está esto de las distancias, el espacio? Porque no es un tema finalmente sencillo. No, más o menos yo creo que de hecho podemos entenderlo mejor si nos vamos al domo, que está justo en el Museo Papalote. Vamos a dar una vuelta al domo digital, vamos a conocer su tecnología y vamos a ver los contenidos al respecto que puedes conocer ahí. ¿Te parece bien? Sí, ¿Qué vamos. te parece si vamos? Entonces echamos un brinco y nos salimos de la nave. Vamos. Una, ¿Listo? dos. Pues estamos afuera del Papalote Museo del Niño y venimos a ver qué rayos con el domo digital. Pisu, ¿estás listo para esta nueva aventura? Vamos a conocer juntos, les va a impresionar lo que les vamos a presentar. ¡Vamos! Acompáñenos. Y continuamos en ¿Qué rayos? Y pasamos de nuestra nave a este lugar maravilloso. Estamos en Papalote, Museo del Niño, y tenemos la oportunidad de platicar en estos momentos con Adriana de los Palos. Ella es subdirectora de Mercadotecnia y te agradecemos mucho la oportunidad de platicar con los amigos de ¿Qué rayos, Adriana? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues yo creo que es importante comenzar con la parte del lema que espero que todos ya se sepan en casa y si no, hay que aprendérselo. Toca, juega y aprende. ¿Qué comunica? ¿Es exactamente la experiencia que tienen los niños aquí adentro del museo? Exacto. Por más de 20 años ya Toco, juego y aprendo ha sido el lema de Papalote, y es precisamente porque Papalote como misión tiene sí el aprendizaje, pero a través de una forma divertida que es el juego. Entonces, a través del juego vamos a poder hacer experiencias mucho más significativas, memorables, y que los niños recuerden por qué
se divirtieron haciendo cosas que tienen que ver con ciencia, con tecnología, con números, con historias, con cuentos. Platícanos un poquito del domo, por favor. Sí, claro, el Domo Digital ya ha sido durante varios años una de las atracciones principales de Papalote. El Domo Digital, esta gran esfera que ven aquí atrás, por dentro es un planetario. Y entonces tú te recuestas en unas butacas y por una proyección vamos a ver historias acerca del universo. De dónde venimos, dónde están los planetas, qué tan lejos están, cuántas galaxias y qué tan cerca están de nosotros, el Sol, cómo funciona nuestro planeta. Todos estos temas se proyectan en este espacio que es el Domo Digital. Entonces el Domo Digital es un acercamiento precisamente a la astronomía, al universo. Y es una forma atractiva también para los niños de ver el contenido y interesarse por estos temas. Cuando ustedes entren a Papalote por el vestíbulo, la primera cosa que van a ver es el Domo Digital. Y en el Domo Digital es donde empieza la experiencia y en donde inicia la historia. ¿Y qué es lo que vamos a contar en esta historia? Bueno, es que todos somos polvo de estrella, pero también somos una estrella y este poder que tenemos para hacer cosas viene pues a través de imaginar de dónde venimos y que somos parte de este gran universo que es tan importante, que somos parte de una comunidad y que es muy importante que nos reconozcamos dentro de ella, en el universo y hacia nuestro planeta, ¿no? Dentro de nuestro planeta, cómo funciona, que tenemos que cuidarlo, que tenemos que hacer cosas por nuestro planeta, por nuestra sociedad, por nuestra comunidad, por nuestras familias, nuestro país. Y entonces, bueno, empezamos desde el universo, pero vamos hacia lo micro, ¿no? Hacia cómo funciona nuestra familia y cómo los niños pueden hacer algo por mejorar el lugar donde vivimos, ¿no? Entonces esa es donde inicia la historia de los nuevos contenidos de Papalote. Es todo. No, qué bueno que lo menciona porque justo hemos platicado en Qué Rayos de que ya somos polvo de estrellas, de cuidar al planeta, de cuidar al país y de qué cosas podamos hacer por nuestro mundo. Así que qué padre que lo van a reforzar aquí, pero yo creo que este es el lugar específico para aprenderlo. Ahora es importante que sepan los niños, porque aquí están viendo una bola redonda y hablamos de domo, pues justamente explicarles que no es una pantalla común y corriente, ¿no? Claro. Realmente la experiencia es un poco distinta. Platícanos un poquitito para que se queden con las ganas de venir. Sí, pues de entrada van a imaginar, es una pantalla completamente esférica, entonces está conformada por 8 proyectores que te van a dar toda una experiencia envolvente. Si estuvieras tal cual, flotando como un astronauta, ¿qué es lo que verías en el universo? Entonces, eso es lo que hace muy atractivo la pantalla del Domo Digital. Pues Adriana de los Palos, subdirectora de Mercadotecnia de aquí de Papalote, Museo del Niño. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con los amigos de Qué Rayos. ¿Qué te parece, Pau, si vamos y nos asomamos al domo y vemos qué es lo que hay dentro? Ya corremos. Vamos, perfecto. Vamos. Muchas gracias, Adriana. Gracias. Bienvenidos. Continuamos. Esto es ¿Qué rayos? Continuamos.